Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Avanzando entonces en esta nueva línea, en otra casa de cautividad que también deberé de considerar en mi vida, porque la idea de estas enseñanzas, hermano, es abrir cárceles, es identificar cárceles y poder ser libres en Cristo Jesús de situaciones o condiciones en las cuales eventualmente yo pueda estar inmerso, pero que pues evidentemente dice la Biblia, muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento podríamos estar inmersos en alguna de ellas. Bayit Akar es la segunda casa cárcel de la que te quiero platicar el día de hoy. Cada vez que aparece la palabra Bayit, hemos aprendido que esa palabra Bayit significa casa. En este caso Akar, esa palabra se traduce como juramentos. Mire, Bayit Akar es la casa conocida, es una dimensión espiritual. Es una casa que se conoce como la casa de las ataduras. Se conoce como la casa de las amarras. Se traduce también Akar como obstáculo. Aquí entra otra faceta bien complicada en la cual muchas veces nosotros nos hemos visto inmersos: la condición de los votos o la condición de los juramentos. Entonces, esta casa está descrita en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21. Dice la Biblia en Jueces 16, 21, tú lo tienes acá en pantalla: mas los filisteos echaron mano de él. ¿De quién estamos hablando? Vamos a buscar un poco el contexto y el entorno de Sansón. Y dice la Biblia que los filisteos echaron mano de él, sacáronle los ojos, le llevaron a Gaza. Dice acá que le ataron con cadenas y le colocaron sobre su cuello una piedra de moler. Evidentemente esto está ubicado en una dimensión. Allá dice, mire, le ataron con cadenas para que moliese, para que trabajara, para que tuviera carga en la cárcel. Entonces, debo de hacer alguna retrospectiva histórica, que por eso se la estoy colocando acá. Sansón, nazareo, es decir, él traía un destino espiritual. Diga conmigo, un destino espiritual. Sin embargo, dice la Biblia que a pesar de que él había nacido siendo nazareo y había sido destinado por parte de Dios. Tome el perfil de Sansón, de ese hombre del cual los filisteos se mofaron. Y dice la Biblia que ese día Sansón mató más hombres en el templo cuando murió que en toda su vida. Ahora, él había sido predestinado, es decir, había una razón de Dios en su vida. Que eso es algo que nosotros tenemos que definir en cada una de nuestras condiciones de vida. ¿Cuál es el llamamiento en Dios? Pregunto, ¿quiénes de acá sabemos que tenemos una tarea y un llamamiento específico, el que sea, de parte de Dios? Levánteme su mano. Tú tienes un destino, tú tienes una razón en Dios por la cual el Señor te tiene hoy en este tiempo. Sansón había sido predestinado. Eso lo lee usted en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5, por ahí en el entorno. Dice la Biblia que Sansón había sido predestinado para salvar al pueblo de Israel de la cautividad que tenía con los filisteos. Ese era el propósito de Dios en la vida de Sansón. Pero a causa,
Sansón específicamente del pecado sexual, que fue el que lo hizo aterrizar. El amor a las mujeres provocó que Sansón, amarrado a sus pasiones, amado hermano, sucumbiera, arrancando desde una mujer prostituta, pasando por una mujer extraña. Provocó un proceso de involución. Tome nota, a pesar que él era un nazareo, predestinado juez para salvación del pueblo. Eso usted lo puede leer en Jueces capítulo 13. Lee todo el capítulo 13 y encuentra ahí ese contexto. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro del análisis de esta cárcel, de este Vayit Akar, es que dice la Biblia, tome nota por favor de ciertas condiciones que se presentan en la narrativa, pero que realmente para nosotros llegan a ser señales en nuestra vida espiritual, porque aunque narramos una historia física bíblicamente, lo estamos trayendo al entorno de lo espiritual. Y dice la Biblia que Sansón era amarrado con cadenas de bronce. Entonces tomen nota por favor cómo empiecen a aparecer ciertas condiciones que nosotros tenemos que evaluar también en nuestra vida espiritual, porque son las características del entorno de Vayit Akar. Número 1, dice que le amarraban con cadenas de bronce. Cuando nosotros encontramos en la Biblia y estudiamos la Biblia, hemos aprendido que el bronce tipifica juicio y acusación. Cada vez que la Biblia habla de algún elemento elaborado con bronce, regularmente ese bronce era utilizado, bueno, salvo ciertas excepciones, en la construcción del templo. Porque, por ejemplo, podemos ver la unión que existía en las cortinas del templo, eran hechas también con cobre. Entonces, bajo algunos perfiles, el cobre puede tipificar juicio, pero cuando hablamos acerca del lugar santísimo, el cobre puede tipificar en algunos momentos, no siempre, unidad del lugar santísimo. Mira qué delicado es eso. Entonces, cuando vemos, Sansón era amarrado, dice la Biblia, mire, con cadenas, ¿de qué? De bronce. Ese quiere decir que una de las primeras características que vemos nosotros en el entorno, cuando un hijo de Dios quiere ser llevado a la dimensión de la cautividad de Vayit Akar, es que empieza a colocar acusación delante de tu vida. Tú vas a saber que el enemigo te quiere conducir a Vayit Akar cuando empieza a trabajar tu corazón, tu alma, con acusaciones. Es decir, uno de los elementos primarios para ser llevado a la dimensión de la cautividad de Vayit Akar, que se conoce como la zona de la cautividad de las promesas, ahorita te lo voy a explicar, es con acusación. La primera manera que el enemigo va a usar para trabajar tu vida y llevarte a una zona de cautividad se llama acusación. Cuando el acusador empieza a trabajar en tu vida y tú te empiezas a sentir menospreciado como consecuencia de que algún elemento o alguna persona el enemigo utiliza para acusarte, tú tienes que saber que lo que el diablo quiere, Jehová lo reprenda, es amarrar tu crecimiento con acusación y condenación. Dice la Biblia, miren Zacarías capítulo 3 versículo 1, que la razón por la cual el enemigo trae condena es porque quiere llevarnos a acusación y juicio delante de Dios. Por eso es que ahora, mientras estamos en vida, la Biblia nos enseña a ponernos a cuentas en el proceso de nuestro caminar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que va a utilizar como elemento para llevarte a una zona de cautividad va a ser la acusación de aquellas cosas que tú sabes y conoces en el interior de tu corazón, que nadie más sabe, pero que a través de ellas el enemigo puede traer condenación sobre ti. Por eso es que la parte primaria para poder salir de una zona de cautividad
es el reconocimiento, porque cuando tú reconoces tu falta, le quitas autoridad de condenación al enemigo. Esa es una de las razones por las cuales cuando alguien está encontrado en una condición de pecado, en una condición de falta, dice la Biblia que el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Entonces, cuando yo estoy inmerso en una dimensión de pecado y estoy apresto para ser llevado a una zona de cautividad, una de las primeras cosas importantes es aprender a reconocer nuestras faltas y a pedir ayuda delante de Dios y o delante de los ministros que el Espíritu ha dejado para poder llevar a cabo esta tarea. Usted encuentra una figura en Mateo capítulo 5, versículo 25. Y tome nota cómo uno puede ser llevado a Beit Akar, que es la casa de la cautividad que dijimos anteriormente. Recuérdeme, a la casa de las amarras, de los votos y de los juramentos. Tome nota de esto, déjeme avanzar. Cuando Sansón es llevado cautivo, atraviesa un proceso de involución que regularmente suele ser muy similar en la condición espiritual con la que uno muchas veces es llevado a zonas de cautividad. Entonces, un hijo de Dios debe de saber, por eso es que la palabra decía, déjate guiar por tu pastor. Tú tienes que dejarte cuidar por tu pastor. Tú tienes que dejarte guiar por tu pastor. ¿Por qué? Porque muchas de estas condiciones el pastor ya las conoce y las sabe. Algunas por experiencia personal, otra por experiencia de terceros. Pero cuando una persona va a ser llevada a una zona de cautividad, de ataduras, número uno, el acusador empieza a trabajar en su vida. Ahí vienen las acusaciones al oído. En esas acusaciones uno se siente mal. Nadie me quiere. Entra el menosprecio, nadie me quiere. A cabal. Y no es así. Pero esa es la percepción que el enemigo necesita que tú tengas. ¿Para qué? Para que en esa dimensión de menosprecio, a través de la acusación y del amarre con cadenas. Mire cómo amarra el enemigo. ¿Sabe cómo amarra el enemigo? El enemigo no amarra físicamente. El enemigo amarra con cadenas espirituales de condenación. Ese es un trabajo fino que él hace directamente al corazón de cada uno como individuo, porque el único que conoce qué hace o deja de hacer en su vida eres tú. Pero ahí está el acusador trabajando. Entonces, cuando las acusaciones empiezan a ocurrir, el enemigo empieza a querer instalar cadenas de juicio. Empieza un proceso de involución. Dice la Biblia que lo primero que ocurre es el sueño. Cuando un hijo de Dios está siendo llevado a una zona de cautividad, lo primero que ocurre en su vida es el sueño espiritual. Es decir, es aquel hijo de Dios que mire, que se duerme en el espíritu y deja de perseverar y de buscar las cosas de Dios. Tú sabes que estás siendo preparado. Por esto es importante entender, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si yo conozco previamente e identifico la sintomatología, puedo estar listo y presto para poder salir y escaparme del enemigo. Entonces dice la Biblia que lo primero que sucedió fue que Sansón se durmió. Eso nos habla de la pérdida de la comunión, de la relación con Dios. Es un hijo de Dios. Está capacitado está preparado, pero no capacitado, preparado para ir a una zona de cautividad cuando dejó de orar. Cuando dejó, amado hermano, de leer la palabra. Cuando dejó de buscar en perseverancia las cosas que corresponden de Dios. Tú sabes, amado hermano, y mire, no se lo estoy deseando ni le estoy diciendo esto está pasando en su vida, pero si usted ya menguó en la oración, si usted ya menguó en la lectura de la palabra, si usted ya menguó en el ayuno, quiero decirle que usted es presa fácil para ser llevado a Beit Akar, porque la primera condición que se presta es el sueño espiritual. ¿Cuántos hermanos hoy? Escuchaba la prédica de un pastor de otro ministerio.
me gusta escuchar a veces para saber qué se predica en medio del pueblo de Dios, sin juzgar y criticar a nadie. Pastor a mí me antecede tal vez con unos 30 años de ministerio. Él es vieja guardia y es una persona que ya solo por ser un general uno le tiene que dar respetos, ¿me entiende? Que se haya mantenido en pie 60 años, hermana Magdita, no es cosa fácil. Y decía él, durante este tiempo de pandemia, yo pensé que solo aquí, pero me gusta escuchar porque entonces te das cuenta que esto sucede general y que no somos los únicos, y entonces ya no me dejo amarrar yo con cadenas de condenación. Estoy haciendo una mala labor pastoral, porque el enemigo ataca también al pastor. Y decía el hermano, miren, yo no entiendo, dice, ¿por qué la mayoría de los cristianos previo a la pandemia se congregaban? Y pasados 2 años de pandemia, los que se congregaban dejaron de congregarse, se enfriaron en el amor. Pero decía algo bien tremendo: bendita misericordia de Dios, porque apareció otro montón de pueblo que antes no se congregaba y que ahora se está aprendiendo a congregar en una nueva dimensión. Entonces el pastor decía, muchos de antes en la pandemia se enfriaron y se apartaron, pero la misericordia de Dios permite que pueblo nuevo llegue a las iglesias y empiece a crecer en las cosas de Dios. No te duermas. Tú sabes que estás previo a la caída cuando por lo menos se han perdido estos 3, no es lo único, pero por lo menos estos 3 elementos: oración, palabra y ayuno. ¿Cuántos oramos diariamente? Levánteme su mano. Déjela levantada, déjeme levantada, por favor. De usted que tiene su mano levantada ahorita, ¿cuántos de nosotros ayunamos? Deje su mano levantada si usted ora y ayuna. Levante su mano. Aquí no es poner en vergüenza a nadie, solo necesito un autoexamen. Y de todos los que nos quedamos con la mano levantada todavía, ¿cuántos de nosotros ayunamos, oramos y leemos la palabra diariamente? Levánteme su mano. Eso nos deja ver que una gran porción de los que hoy estamos acá podríamos ser presos de la zona de cautividad, porque una de las características de los que van para esa zona es que están dormidos. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no lee la palabra, es más, si no persevera en su congregación, llegando un domingo sí y un domingo no, no espere que Dios haga la obra perfecta en usted si usted no está dando la talla de un hijo conforme al corazón del Padre. Yo decía, Señor, ¿y por qué me tenés enseñando de cárceles, Padre? Porque yo no entiendo cuando Dios me mete en esas facetas. Y dices, Padre, solo de cárcel y de cárcel y de cárcel. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho pueblo en cautividad. Oración, ayuno, palabra. Lo primero que hicieron a mire, lo durmió. ¿Quién lo durmió? El pecado. Por eso, mire, Proverbios 6:10 dice, yo dormía. No es malo dormir si es reposo de Dios. Pero el reposo de Dios tiene una característica. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso nos habla de alguien que está levantado en el espíritu. Entonces muchas veces somos llevados a la zona de cautividad primeramente como consecuencia de una falta de relación íntegra con Dios en 3 aspectos básicos: oración, ayuno y palabra. Ahora, si después de eso nos ponemos a ver el testimonio, es un hombre fiel, es un hombre diezmador, es un hombre ofrendador, es un hombre que respeta, es un hombre que sigue las instrucciones. Imagínese, hermano, si con 3 cositas pequeñas muchas veces ya vamos deficientes, ¿cómo no podríamos ser presas del enemigo? Por eso es que cuando no somos hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de palabra, somos hombres que dormimos. Por eso es que la presa viene inmediatamente y te quieren poner, mire, para que resbales. Yo sé que voy camino a Bahía Dakar cuando soy un hombre que ya perdió por lo menos, no le estoy diciendo solo eso,
por lo menos esas 3 condiciones de vida espiritual. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso nos habla de un espíritu despierto de parte de Dios. Entonces la primera condición en la vida de Sansón fue que lo durmieron. No voy a entrar en el proceso de quién lo durmió, cómo lo durmió, ni nada. Sencillamente perdió su condición de relación con Dios. Cuando una persona está dormitada, ha perdido su comunión con Dios. Mire, perdió la comunión con Dios. Le cortaron el cabello. Ese es el orden secuencial de los eventos. Primero lo duermen y después le quitan el pelo. ¿El pelo de qué nos habla? ¿De qué hemos aprendido a la luz de la palabra que nos habla el cabello? Primeramente cobertura. Quiere decir que después de robarle, esta es, ¿cómo es que la cronología de la caída de un hijo? Primero lo condenan. Después de que el enemigo entra en condenación, lo sumerge en una dimensión de estupor. Un sueño creado por una entidad espiritual. Deja de perseverar, y como consecuencia de dejar de perseverar, lo primero que viene, mire, tú sabes que te llevan a la cárcel cuando te encuentras con los amigos que te quieren quitar el pelo. Dios bendiga a los peluqueros y a las estilistas, ¿verdad? No es de eso que le estoy hablando. Cuando se acercan a ti y lo que quieren buscar es quitarte el cabello, lo que el enemigo va a querer es quitarte la cobertura. Lo primero que el enemigo va a buscar, amado hermano, es quitarte la cobertura. Es ahí cuando empiezan a llegar aquellas mociones y todavía estás en esa iglesia. Y vos todavía vas ahí. Y vos seguís con ese gordito. ¿Y qué estás haciendo ahí? Y que tú tienes que saber que en el camino de Baitacar están todos los detractores que te quieren ver pelón. ¿Qué es ser pelón? Carecer de cobertura. Cuando careces de cobertura, amado hermano, el pelo puede tipificar muchas cosas. Evidentemente, la figura de la comunión con Dios. Es decir, un hombre pierde la comunión con Dios, amado hermano, cuando entra en disensión y en pelea con su cobertura. Aunque no diga amén. Y como está uno adormitado, hermano, no sabe discernir nada, ¿va? De veras todo eso que vos decís es cierto. Ay, yo no lo sabía. Sí, hombre. No, lo que te quieren sacar es de la casa donde Dios te tiene siendo bendecido. Sus enemigos le quitaron la cobertura sin él darse cuenta. ¿Cómo lo hace? A través de sus pensamientos hacia Dios, a través de sus pensamientos hacia su ministro que le cubre, hacia los líderes que le cubren, hacia los hermanos con los que se interrelaciona. Entonces aquel prospecto, esa era la palabra que quería encontrar hace un ratito, aquel prospecto para habitar en Baitacar, amado hermano, número 1, está siendo atacado con condenación en sus pensamientos. Yo no sé que el diablo, Jehová lo reprenda, te haya estado atacando en tus pensamientos. Pero tú tienes que saber que el camino, ese camino, número 1, tiene condenación. Número 2, tiene adormitamiento espiritual. Y número 3, amado hermano, pierde la cobertura. Cuando vienen los pensamientos a tu corazón de yo me tengo que ir de la iglesia, yo necesito crecer más, yo aquí no me siento bien, tú tienes que saber que estás siendo trabajado por el enemigo que te quiere llevar cautivo a una zona que se llama Baitacar. ¿Para qué? Condenación, adormitamiento espiritual, disgregación.
y te quitan la visión. Ese es el orden de los eventos para los que son trasladados. Mire, aquí en Guatemala trasladan a los reos del penitenciario de la torre de tribunales, ¿verdad? Los hacen así los traslados. Muchas veces aquí, mira, amado hermano, también se pierde esa dimensión. Porque el enemigo te quiere llevar, te quiere trasladar, te quiere conducir a una zona de cautividad de la cual nunca más vuelvas a salir. Dice la Biblia que como tercera opción, cuarta en el orden de lo que le estoy trasladando, le quitaron la visión espiritual. Ese pastor qué cuadrado, hombre, que para que llegara a dirigir ahí uno tiene que dejar las cosas del mundo. No, hombre, yo también canto en el mundo, pastor. Si usted quiere que yo dirija en la iglesia, solo le cuento que las noches yo dirijo, pero en un nightclub. No, pastor, yo voy a estar aquí profetizando, pero entre semanas usted no tiene que meterse conmigo en nada. Yo aquí le vengo a pastor, si quiere yo vengo a tocar guitarra, pero yo quiero que usted sepa de una vez que los días sábados en las noches yo amenizo grupos musicales del mundo. Perdieron la visión. Mire, yo personalmente, mejor no íbamos a meter a camisa de 11 varas, hermano, no. Pero de veras da tristeza ver cómo mucho ministro empieza ministrando en el altar, alabanza a Dios, y termina en el mundo cobrando. ¿Qué es perder la visión? Es dejar de ver las cosas de Dios y empezar a ver las cosas terrenas. A mí a veces me duele tanto ver tanto siervo de Dios en medio de la iglesia con dones, amado hermano, con dones, con talentos de parte de Dios, todavía colocando por excusa que así son ellos y que no se pueden santificar. Sansón perdió la visión, amado hermano. ¿Por qué? Porque mire, porque le fueron degradando. ¿Qué busca el enemigo? Degradarte espiritualmente. No te va a agarrar de un solo, te empieza a calentar suavecito. Ya te diste cuenta que el pastor cada vez que entras se te queda viendo y te hace ojos feos, así como que no está muy contento con que estés en la iglesia. Mentira, es el diablo trabajándolo, pero le empieza a colocar condenación. De plano que el pastor ya sabe en lo que andas metido, por eso es que ni siquiera te saluda, porque sos un sucio inmundo y no debes, vos no tenés que estar en la iglesia. Cadenas, ¿de qué? De bronce. Bebé, ahí entraste, si verdad que ahí estaba y ni te saludó. Cadenas de bronce, porque inmediatamente después de colocarte las cadenas de bronce te adormita. Después de que te adormita, empieza a trabajar tu cobertura. Salte de la iglesia, salte de la iglesia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Para que cuando te saca de la iglesia, te quita los ojos, te quita la visión de lo espiritual y te deja con la visión de lo carnal. Para usted es fácil ver videos del mundo, está perdiendo la visión de lo espiritual. Si para ustedes es fácil escuchar la radio, la uyuyuy, usted tiene problemas en lo espiritual. Tienes problemas de lectura, no te da tiempo, te duermes cuando corresponde leerla. Alguien de aquí se duerme cuando abre la Biblia. No me diga que no, hermano, si la mayoría me acaba de decir que no la lee. Usted no se da cuenta porque no mira para atrás, pero yo sí los miro a todos. Usted de allá para acá no mira todo lo que yo miro de aquí para allá. ¿Qué te quiero decir, iglesia? No podemos. Tú y yo no somos esos que son llevados cautivos. Tenemos que ser hombres y mujeres sagaces. Dice la Biblia que tenemos que ser, ¿qué? Mansos como la paloma. Pero tenemos que tener astucia. ¿Para qué? Para salirnos, amado hermano, del estratagema y de todos esos pensamientos que corresponden al enemigo. Bien, yo me sentía raro llegando a la iglesia. A mí, como que se me queda a mí, como que los hermanos no me reciben, pastor. Te están encadenando. Te están encadenando. Ahí voy a llegar a ser regañadientes, pero yo siento que me miran mal, pastor. Te están encadenando.
Después de encadenarte, te van a querer seguir dañando. Te van a querer cortar el cabello, tu relación con Dios y o tu relación con tu pastor. Tú sabes que el enemigo está trabajando tu vida en esta dimensión cuando te quieren apartar del corazón de tu pastor. Por eso el Espíritu Santo hablaba hoy a través de la palabra profética. Ama tu libertad. ¿Alguno de ustedes escuchó esa palabra hoy? Ama tu libertad. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? No permitas que pase. Porque mire, yo entiendo que a veces somos llevados a zonas de cautividad porque muchas veces esas condiciones vienen heredadas y estamos batallando, y en Cristo Jesús hemos de ser libres y de salir. Pero se da la batalla y la Biblia dice: esfuérzate, esfuérzate. Hay una cárcel que se llama la cárcel de los votos, a la cual te quieren llevar como un proceso de degradación constante. Usted dice: no, yo ya estoy cansado de esto, pastor, yo ya no quiero más. Te quieren degradar. Te quieren degradar. Te quieren llevar al nivel de la involución donde dejes de buscar de Dios. Mire, ¿cómo fue degradado Sansón? En el amor a las filisteas. Como diría mi abuelita, a las filisfeas, ¿va, hermano? Número 1, autoevaluación. Examínese, dígale a su hermano que está a la par, por favor, examínese cada uno a sí mismo. Usted se examinará y usted sabe cómo sale en este examen. ¿Cómo involucionaron a Sansón? Primero, lo hicieron perder su intimidad y consagración con Dios. Pregunto, ¿cómo estás en esa línea hoy tú con Dios? ¿Qué es consagración? Apartado para Dios. Me invitaron a una fiesta el sábado, pero yo soy un hijo de Dios y no salgo de esto. Hicieron la fiesta familiar, todos chuparon, pero yo no fui, pastor, porque yo soy hijo de Dios. Me quedé orando. Tú vas a tener muchos enemigos en esta vida cuando te metas a las cosas de Dios. Entonces tú sabes que el proceso de la involución o el proceso de la cautividad, porque ahí te van a trasladar hacia la zona de la cautividad. Ese es el deseo del enemigo. Perdió su consagración. Ya no le importa si lo que oye en la radio del carro es alabanza o es música de mundo. Ya no diferencia entre una y otra. Así como estoy yendo, alabaré, alabaré, de repente pone una del Tenampa, hermano. No diferencian. Yo no sé si usted alguna vez ha andado con gente así. Hermanos, yo así soy, hermano pastor. Pues como le dije la vez pasada, de ahí nos quiere sacar Dios. Yo entiendo que así erais algunos de vos, eso dice la Biblia. Y esto erais. Búscame esa porción de la escritura, por favor, Sergito, o alguno de los hermanos. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya fuiste redimidos, rescatados. No me acuerdo de todos, pero leámoslo en el nombre de Jesús. Tú lo tienes ahí. ¿Cuál es? Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, gloria a Dios. ¿Pero qué erais? ¿Qué dice arriba que erais? Arriba dice que eran. No sé si usted tiene ahí el listado de lo que... Y esto erais, pero esto erais obedece a un listado. ¿A qué listado obedece? Ojo de lo que se era. Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No dejéis engañaros. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y de una vez deja así postdata, esto eran algunos de ustedes. Pregunto, ¿quiénes éramos de esos? Yo quiero reconocer que yo era, pero que no soy más. Desde que me encontré con el Cristo de la... Sí, eso y más, eso y peor. Pero desde que el Cristo de la gloria vino a mi vida, ahora ya no soy. ¿Usted puede decir eso? Ahora ya no soy igual. Porque yo no me dejo llevar cautivo por parte del enemigo a zonas en las cuales lo que quieren es traer detrimento espiritual. Después estoy triste. Ay, pastor, estoy depre. Ay, pastor, hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy me desperté tarde porque me sentí. Hermano, ¿qué es eso? Mire, tú sabes que estás siendo conducido a una zona de cautividad y ahí te van a querer dejar metido con llave, con 2 candados. No, esa es otra cosa, hermano. Se durmió y se olvidó de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, dice la Biblia. A mí no me eche el muerto. A mí no me eche el muerto. Écheselo a la Biblia, mire. Perdió su consagración, perdió su cobertura. Ya con el pastor ahora mire de lejitos. Desde que anda predicando eso de la zona de la cautividad, anda queriendo sacar a medio mundo de la cárcel. Y yo con el pastor ya no mucho camino por eso. Mire, le cuento, para llevarlo a esta zona de cautividad, lo van a querer poner en pleito conmigo. Y van a querer poner palabra de juicio en su boca para con su pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la característica que se dio en la vida de Sansón en el momento de la degradación fue haber perdido su cobertura, su cabello. Como consecuencia de eso, deja de ver las cosas espirituales y empieza a ver solo problemas. Solo problemas. Problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el pastor, problema con la policía, problema con los de Med. Ay, hermano, yo no sé por qué, pastor, ahora todo me sale mal. Ya te subieron al ruletero que lleva a la zona de cautividad y ni cuenta te has dado. Despiértate tú que duermes. El Señor está tocando trompeta, hermano. El que quiera estar en el bote espiritual es por gusto y gana. Porque hay gente que le gusta estar ahí. Pues yo he visto en la tele que hay personas que les gusta estar ahí hasta con 30, 40 ingresos. Que de veras a veces suena ridículo, No encuentro una persona con 10, 15, 20 ingresos a la cárcel y todavía lo encuentro uno en la esquina comiéndose un hot dog. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado eso, que alguien nos explique. Pero eso es política y eso es otra cosa y por eso sí me pueden. Pierde la visión. Deja de ver lo espiritual y empieza a ver solo las cosas que corresponden al mundo. Mire. Se lo llevaron al patíbulo y lo avergonzaron públicamente. De ser esclavo de sus pasiones. ¿Cuáles eran las pasiones que esclavizaban el corazón de Sansón? Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Hermano o hermana. Cuando anden unos... Gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Varón de Dios, cuando anden unas 4 o 5 chicas atrás de ti, tú no tienes que saber que te andan buscando por guapo. Te andan buscando porque te quieren avergonzar públicamente. No te buscan porque seas lindo, te buscan los espíritus inmundos para hacerte caer. No creas que estás así de guapo y que todas te siguen. No. No es que, perdóneme. Y hermana, tú que te sientes que eres, como hubieran dicho en mi tiempo, ¿verdad? Como te sientes la divina garza. Amada hermana, tú tienes que saber que no te buscan porque seas bella. Te quieren hacer caer.
Porque los príncipes del reino, amado hermano, tienen un valor grande de estima delante de Dios. Y las princesas del reino también. Ay, pastores, que ahí andan 3 patojas haciéndome ojitos, que ya te pusieron se busca vivo y o mejor muerto. ¿Por qué? Porque te quieren exhibir en las pasiones para avergonzarte expuestamente en público. Pobre el hermano, mira, hoy cayó. No, cayó hace años, desde que te andaba enseñando a las mujeres o desde que se le andaba enseñando a los hombres, sea el caso que sea, ¿verdad? En la línea hombres y mujeres, mujeres con hombres. Cuando un siervo de Dios es avergonzado dentro del templo, muy seguramente es como consecuencia de que ya perdió su intimidad con Dios, ya perdió su relación de cobertura con Dios. Aquí lo tipificamos bajo el orden de la cobertura pastoral, pero ahí estamos hablando de la cobertura de Dios. Perdió su visión de lo espiritual, pasó a ser esclavo de las pasiones y como consecuencia es cuestión de tiempo que lo expongan públicamente. Ese es el perfil de quien es conducido a la zona de cautividad llamada Beit Akar, que es una zona de cautividad de promesas. Y mire, murió en templo ajeno, en el templo de los filisteos. Ahora, cuando nosotros vemos esto de Beit Akar, amado hermano, esa palabra Akar significa votos y juramentos. Akar significa votos o juramentos. Y cuando uno adquiere un voto o juramento, la Biblia dice que ese voto o juramento debe de ser cumplido indefectiblemente. Quiere decir que otra de las condiciones que se dan en esta zona, en esta casa de cautividad, son las promesas incumplidas. Está la señora ya de 60 años, enviudó hace 10 años, pero en el lecho de muerte le dijo a su marido: vos fuiste el hombre de mi vida y nunca más voy a volver a hacer mi vida con nadie. ¿A dónde te quiero llevar? ¿Cuáles han sido las promesas dadas con tus labios en alguna etapa de tu vida? Aquí se friegan los que se comprometen de corte. ¿Qué edad tenés? 20. ¿Cuánto? 20. Tenés cara como de 15, mija. Bendito Dios, hombre, dame la fórmula. ¿Vos cuántos tenés? 15. 15 años. Conoció a la niña que es el amor de su vida. 15 años. 15 años ni se sabe qué es la palabra amor, amado hermano, pero bueno, ellos dicen que sí. Los millennials. Conoció a la muchachita de 15 años. Se enamoriscó, porque eso no es amor. Deben de saberlo, no es amor. Punto. Pero ahí le dijo él: ay, mi amor, eres la mujer de mi vida. 15 años ya mujer. Perdón, ubiquémonos. Le faltan todavía otros 20 para formarse. Intelectual, emocional. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero le dijo a la niña: vos sos el amor de mi vida y si no me caso con vos, cuidado, niños. De ahí terminan solteronas a los 50, 60 años y no saben por qué. Es que les metieron en la zona de cautividad y no saben. Solo porque le dijo al muchachito: tú vas a ser el amor de mi vida y nunca más voy a poner los ojos en otro hombre. Hermano, 16 y 17 años. De repente como que la máquina del tiempo, ¿verdad? Y hola, Martí. Y aparece en los años 50. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué fue de tu vida? Pues yo aquí vivo sola. ¿Sola por qué? Si tan guapa, la gran casaca, ¿va? Pues no sé, la verdad es que ya nunca logré hacer mi vida a los 60 años. ¿Por qué? Porque cuando tenía 15, la metieron en Beit Akar. La metieron en la casa de los juramentos. Y como no los ha cumplido, la mantienen en cautividad. Llegó ya la señora, ya es una señora grande, ¿verdad? No, que es grande,
definamos esa palabra, 40, 50 años, soltera. ¿Pero por qué? Porque cuando tenía 15, lanzó una promesa que nunca cumplió, pero que sí fue suficiente para que la llevaran a la cárcel de los juramentos. Pregunto, ¿alguna vez lanzaste alguna promesa inconclusa? ¿Recuerda hoy? Los votos de pobreza no corresponden al amor, pero corresponden a las finanzas, que es un segundo segmento duro en el entorno. Hay personas hoy que tienen pobreza extrema como consecuencia de que alguien de su familia, porque recuérdate que la vana manera de vivir es heredada a través de ¿quién? Ok. Tatalapo, porque se conoce el nombre de ese muy común, Tatalapo hizo un día un juramento de pobreza para él y toda su familia. Si Tatalapo le daban a doña Chonita para esposa, otra vez de 15 años, ¿me entiende? Y la promesa se queda en el espacio. Entonces, si me dan a mi novia, yo prometo que yo voy a ser casto, puro, y voy a vivir en extrema pobreza con tal de tener tu amor. Y de ahí no sabe por qué nunca consigue trabajo. Sale a buscar trabajo y no le dan. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia, o yo solito me estoy haciendo bolas. Pero cuánta palabra soltado con promesa que probablemente hoy te tenga en la cárcel de las promesas inconclusas. Va a Dakar. Por eso la Biblia dice que no te apresures a hacer votos, porque a veces no lo podemos cumplir, y la Biblia nos enseña y dice que sea tu sí, sí y tu no, no. Si vas a prometer, cumple. En las promesas terrenas, no digamos en las promesas con Dios, amado hermano, que todavía son más delicadas. ¿Cómo se sale de esta cárcel? Y quiero pedirle al hermano del teclado, si me puede acompañar aquí adelante, ¿cómo se sale de esta cárcel? Que es la cárcel de los votos. Es la cárcel de las promesas que no he podido cumplir por X o Y razón. Dice la Biblia que si alguien ha caído en la casa de los votos o de las promesas, Números capítulo 30, lo lees en casa si quieres. Números capítulo 30 nos enseña que la única forma de salir uno de esa zona de cautividad y de anular esa condición es a través de la autoridad. Hoy entiendo por qué la palabra y Dios hablaba hoy acerca de la sujeción pastoral. No había entendido hasta este momento. Porque la única forma de salir de esa zona de cautividad está descrita en Números 30. Y solamente se puede hacer a través de una autoridad superior a la que instaló dicha condición. ¿Alguien habló? Ok, perdón. Entonces, para poder salir de esta zona de cautividad, esto está cardíaco. Porque aquí dice que la forma, es decir, Números 30 nos enseña que la forma de salir de la zona de cautividad es únicamente a través de la autoridad espiritual. Entiendas el pastor. Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo decía en la mañana: tú tienes. Yo no sé si usted se recuerda del orden de los eventos de las palabras proféticas. Póngale atención, porque el culto es todo. Y la palabra profética decía: tienes pastor, tienes autoridad. Y resulta ser que el único que puede aperturar esta dimensión espiritual basado en Números 30 es el pastor. Pero aquí ya viene otro problema. ¿Cuántos genuinamente reconocen el pastorado?
Porque yo sé que algunos que nos ven por televisión o por redes, como alguna vez me lo dijo un señor en una gasolinera hace como 20 años, me puse a echar gasolina, ¿verdad? Che, y en el tanque, y me fui a hacer cola para pagar. Los pastores también pagamos. Y el que venía atrás era hermano en la fe, pero lamentablemente de una misión que tenía pugna con la misión que nos cubría, ¿va? Qué feo eso de andar peleando entre misiones, hermano. Y esa vez él me dijo, mire, me dijo, y ustedes son de esa misioncita que predican con computadora y que las computadoras les dicen a ustedes qué es lo que tienen que enseñar. Hace 20 años. Y yo le dije, ¿tú quién eres? Yo soy el hermano. Y me dijo su nombre, de tal misión. Sí, pues dije yo, con razón. Yo ni estaba enterado de los agarrones de esa vez, ¿va? Y le dije, fíjate, hermano, que pues que no es que la computadora nos dé el mensaje. Bien que me siento un par de horas a prepararlo antes. Porque me dijo, ya me acordé, usted es el predicador, me dijo, que sale en la tele. Yo le dije, y me le quedé viendo porque me llamó la atención. Y ahorita va a saber usted por qué se lo digo. Y me llamó la atención que me dijo, usted es el predicador. Entonces le dije, no, yo no soy el predicador, yo soy Pastor Byron, le dije, mucho gusto, con respeto. Educación no pelea con nadie. Y si alguien quiere pelear, yo ya le he procurado enseñarle a usted que para pelear se necesitan dos. Y cuando buscan al segundo, yo ya me fui. Sencillo. Pablo dice que no tenemos tal costumbre, ni con la palabra ni en lo físico. Ok. Entonces le dije, no, yo no soy el predicador. Le dije, soy el Pastor Byron. Le dije, mucho gusto. ¿Tú dónde asistes? Gran cuento, ¿verdad? Pero yo entendí. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí dice, según el libro de Números, usted lo lee y va de regreso, va a encontrar que la manera a través de la cual los votos dados son anulados es a través de una autoridad superior. Acá dice, debe de ir con su autoridad espiritual, entiéndase, su pastor, su apóstol, si la misión donde usted se congrega la cubre un evangelista, quien está de autoridad. Y dice acá, puede ser su pastor. ¿Sí? Soy yo su pastor. Porque podré ser el gordito que enseña, podré ser el predicador, podré ser hermano Byron, pero aquí habla de autoridad. Y si esa autoridad no es reconocida en mí, en tu vida espiritual, yo no tengo autoridad espiritual sobre tu vida, porque voy a ser el predicador, el hermano, el que enseña, pero no mi pastor. Y para salir de esta zona de cautividad, aquí no estamos jugando al evangelio. Esa es la razón por las cuales muchas personas reciben oración y no salen de la zona de cautividad, porque la autoridad no la tiene cualquiera orando, la tiene el ministro que te cubre. Entonces, si yo para ti soy el predicador, el que enseña, el pastorcito Byron, el pastorín, o como otros me dicen, hola paz, lo que callamos los pastores. Si no soy esa autoridad, y tal vez hoy estás de visita o estás en la televisión, tienes que buscar a tu pastor, porque el que tiene la autoridad para romper los votos de la casa Baitacar, que es la casa de las promesas, únicamente es la autoridad espiritual. Quien tiene autoridad en el espíritu para romper esos juramentos es quien tú has reconocido voluntariamente. Bueno, yo soy su pastor porque levante la mano. No.
Usted tiene que reconocer el pastorado, porque el pastorado es de 2 vías. Tanto es así que son 2 las parábolas de las 99 ovejas. No es la parábola de las 99, son 2 parábolas diferentes de 99 ovejas. Son 2 historias diferentes, pues. Uno dice, aquí está la de las 99 ovejas, ay, aquí aparece otra vez. No son las mismas, son diferentes. En una, la oveja se extravía. El extraviarse es voluntario. Ay, yo no quiero. Está llamándome pastor, que si estoy llegando a la iglesia, ya deje de estar llamando, hombre. Ahí cuando yo quiera llego. Está bien, no hay problema. Una se extravía, pero en la otra el pastor la pierde. O sea que son 2 parábolas. Una es de la oveja que se quiere perder, y la otra de las 99 es de la oveja que el pastor no sabe cuidar. Entonces, para poder tener la autoridad en Dios, tú tienes que reconocer un pastorado voluntariamente, porque el pastorado no es impuesto. Y ahora es donde uno entiende la importancia de la cobertura, porque, ay, sí, pastor, de veras, pastor, todo lo que usted, sí, pastor, pero a usted alguien le contó mi vida. No, es Dios. Pero para salir de esa zona de cautividad, solo tiene la llave tu autoridad espiritual. ¿Quién es? No, pastor, yo no tengo, yo estoy viniendo aquí de vez en cuando. Pues más te vale que te integra, te dirían los patojos, ¿verdad? Que te integres. Porque en lo que corresponde al espíritu, los órdenes jerárquicos de autoridad son muy importantes. No, que unos hermanos oraron por mí, pastor, pero creo que peor me puse, es que no era cualquier hermano. No, es que era el pastor de allá de la esquina, sí, pero él tiene sus ovejas, él tiene su redil. ¿Quién es tu pastor? Ah, mi pastor está allá. Él es el delegado de Dios. Ahora entiendo por qué el Señor ponía ese orden desde el principio. Y los hermanos que dan palabra profética no tienen ni idea de lo que se predica. Pero el Señor habló varias veces en la dimensión de la sujeción y del reconocimiento de pastorado. ¿Por qué? Porque para abrir esta cárcel, sacar y cerrarla, solamente la puede hacer alguien que tiene autoridad espiritual sobre tu vida. Pero la autoridad espiritual sobre tu vida no viene si no reconocemos ese vínculo de unidad espiritual en Dios. Yo no sé qué condiciones o qué situaciones estés pasando hoy, o si de pronto después de esto digas, uy, sí, pues esto es lo que me ha pasado a mí durante mucho tiempo. Hoy podemos venir al altar del Dios a entregar todo peso, toda carga. Y si te has sentido inmerso en esa cárcel, o si alguna vez ahora recuerdas de algún voto lanzado, hoy es el día para salir de la casa de la cautividad de las promesas lanzadas. ¿Cómo te llevan a esa casa? Dormido, sin cabello, devastado espiritualmente. Pero hoy en Cristo Jesús podemos venir delante del trono de su gracia, entregar delante de Él cualquier condición de pecado, permitir que esa cárcel sea abierta y salir de ahí en el nombre de Jesús, y poder abandonar cualquier condición de pecado repetitivo, de círculo, que tú reconozcas en tu vida. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y si hay alguien que necesite venir al altar para ser auxiliado en oración, yo quiero pedirle que se haga al frente, por favor, y que me permita orar por su vida. Si usted reconoce condiciones espirituales de las cuales no ha podido salir, a pesar del esfuerzo que usted hace de búsqueda, usted no se ha quedado inmóvil, pero no logra salir. Esa es la tipificación de una cárcel, un lugar donde uno no quiere estar, pero que por alguna transgresión lo llevaron ahí. Y hoy el Señor ha venido a dar libertad. Libertad. En esta casa hoy
vamos a ministrar la libertad del Espíritu Santo, y todo aquel que se considera inmerso en una cárcel de promesas, de votos. Mira, hermano, los votos inconclusos: Señor, si me das un hijo, te voy a hacer como que sana, te voy a servir eternamente. Señor, si me bendices con fruto en mi vientre. Y llegó el fruto, pero nunca se cumplió la promesa que le fue dada a Dios. En esas cárceles mucho pueblo de Dios se encuentra el día de hoy. La cárcel de las promesas no cumplidas. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.